Hernán Cortés, ¿quién no lo ama? ¿Eh? ¿Quién no lo ha mandado? Pero a la ver. Hoy hablaremos de cómo la conquista de México no fue para nada sencilla, no solo por el contacto con una tierra nueva, sino por los problemas y desconfianzas entre españoles mismos, especialmente entre Hernán Cortés y Diego Velázquez. ¡Ey! Pero sin que te duermas. Hernán Cortés fue un hombre nacido en 1485, en Medellín, España, dentro de una familia de hidalguía menor, y era pues pobre. A los 14 o 15 años, estudió leyes durante 2 años sin culminar sus estudios en la Universidad de Salamanca, lo que le dejó una formación para la redacción y letras en general con la que no todos contaban. Desde ahorita te anticipamos que Hernán Cortés era un hombre inteligente, astuto y totalmente renacentista. No podemos ser jueces morales de un hombre que vivió hace 500 años. Debemos entender que fue un hijo de su tiempo y que si no hubieran sido los españoles los que llegaron al territorio ahora mexicano, entonces paulatinamente lo hubieran hecho los portugueses, o los ingleses, o los franceses. ¡No se pasó lanza, ahora! ¿A qué se pasó lanza? ¡Se pasó lanza! ¡Se pasó lanza! Si lo vemos con los estándares de hoy en día, sí se pasó de lanza. Pero juzgar un hecho de hace medio milenio con los estándares de hoy en día es un error que nadie que quiera aventurarse a aprender historia debe cometer. No es que Hernán Cortés fuera un maldito, es que la organización social, política y económica de Occidente así era en el siglo XVI. Y eso es lo que debemos entender. Así podremos agarrarle el verdadero sabor a la historia, informándonos lo suficiente para entender por qué pasaron las cosas. En 1504, Cortés conocería el Nuevo Mundo. Nosotros vemos solo números, pero en ese entonces era un muchacho de 19 años. Tengo 20 años y uso calcetines de pingüinos. Creo que alguien debería reconsiderar su vida. Él trabajó para Diego Velázquez de Cuéllar. Recuerden a este hombre. Y en 1511 participó en la pacificación Matanza de Cuba. Para entonces, Hernán Cortés había vuelto alcalde de Santiago de Cuba, con repartimentos de indios, esclavos, que trabajaban para él en minas de oro y haciendo crecer su ganadería. Aquel pobre hidalgo había hallado fortuna al saber relacionarse y actuar en las Indias occidentales. Pero ¿cómo es que el hecho histórico que escoza a los latinoamericanos no fue solo como quitarle la paleta a un niño entre los españoles mismos? Pues bien, les dije que recordaran a Diego Velázquez. Él había participado en el segundo viaje de Cristóbal Colón, y desde entonces estuvo en las Indias. Diego Colón, el hijo de Cristóbal Colón, quien heredó las tierras descubiertas por su ya entonces fallecido padre, nombra a Diego Velázquez capitán de la conquista Matanza de Cuba, la misma en la que estuvo Cortés. Y de hecho Cortés trabajó como secretario de Diego Velázquez, debido a sus capacidades de escribano por su asistencia a la universidad. Diego llevaba muchos más años en el Nuevo Mundo y se había vuelto gobernador de la isla de Cuba. Ahora nos adentraremos en las llamadas cartas de relación, escritas por el mismísimo Hernán Cortés, una serie de 5 cartas redactadas antes, durante y después de la conquista de México. La primera fue escrita el 10 de julio de 1519 en la rica villa de la Vera Cruz, y relaciona, o sea, relata o cuenta la versión de Cortés de los acontecimientos. Hernán Cortés cuenta cómo hacía 2 años se había descubierto unas nuevas tierras en un viaje organizado por distintos vecinos de la isla Fernandina, el antiguo nombre de Cuba, en busca de indios para esclavizarlos. Uno de los organizadores del viaje fue también el capitán de la expedición, Francisco Fernández de Córdoba, y así, con 2 navíos y un bergantín, partieron de Cuba, con una cuarta parte de la armada perteneciente supuestamente a Diego Velázquez. Relata cómo encontraron objetos de oro, pero al ser atacados por los naturales y no conocer el terreno, tuvieron que dormir incluso en las naves. A Fernández de Córdoba le mataron más de una cuarta parte de la tripulación, y él mismo y muchos más resultaron heridos, por lo que decidieron volver a la isla de Cuba. Al regresar, Córdoba le dijo a Diego Velázquez que había mucha riqueza en esas tierras, así que Diego decidió adjudicarse el descubrimiento de las tierras y le pidió licencia a los gobernantes de las Indias Occidentales, una serie de padres jerónimos, de realizar una segunda expedición en busca de oro, perlas e indios para que le sirvieran, todo pagando su respectivo quinto real, por lo que los padres accedieron. Cortés también escribe en la relación al rey que sin avisarle siquiera a los padres jerónimos, Diego Velázquez mandó a un hombre con su propia relación, o sea, su propia versión de la historia, a su majestad, no solo con la mentira de que él había descubierto dichas tierras, sino pidiéndoles que le permitieran conquistarlas y más aún, hacerlo adelantado y gobernador de ellas. Pero como por ahora ya tenía licencia de parte de los padres jerónimos para ir en busca de riquezas, juntó con prisa 3 navíos y un bergantín
Bergantín. Puso como capitán a Juan de Grijalva y mandó a 160 hombres de nuevo a estas tierras sin conquistar, sin esperar respuesta del rey sobre la merced de conquistar o no. En ese entonces el rey era Carlos I de España y V de Alemania, un muchacho de 19 años. Tengo 20 años y no puedo dormir con la luz apagada, creo que alguien debería reconsiderar su vida. Él. La expedición de Grijalva también tuvo problemas, como en un inicio la falta de agua, las escaramuzas con los indios e incluso el capitán Grijalva también resultó herido. Encontraron y nombraron el ahora río Grijalva y recogieron algunos tesoros. Cortés enfatiza mucho que ni Córdoba ni Grijalva descubrieron los secretos de estas tierras, pues en sí no se adentraron mucho, pero el que muchísimo menos sabía el secreto era Diego Velázquez, ya que él no estuvo en las expediciones y en su propia carta pedía ser el adelantado de las tierras, ya que según solo él mismo conocía el secreto de las mismas. Hernán Cortés prosiguió escribiendo que a Diego Velázquez le pareció poco lo obtenido por el capitán Grijalva. Así que, sin hacérselo saber a los gobernadores, los padres Jerónimos, Diego Velázquez se organizó con Hernán Cortés para realizar una tercera expedición, según Cortés para que la culpa fuera compartida. Yo he hecho eso antes, la neta. Ese pastel se ve con madre. Me van a regañar si me lo como todo yo. Tengo un plan. ¡Alan! ¡Ven a comer pastel conmigo! ¡Ah, qué bonito! Cortés afirma que aceptó por el celo de servir a vuestras reales altezas, mientras que al inicio de la carta escribió que Diego Velázquez era movido más a codicia que a otro celo. También afirma que Velázquez solo puso 1/3 de los gastos necesarios para la armada, como vinos, algunos ropajes y otros objetos de poco valor. Así, el capitán de la tercera expedición fue Hernán Cortés, que contó con 10 carabelas, 400 hombres de guerra y 16 caballos. Al principio hizo un recorrido similar al de los expedicionarios anteriores. También hubo batallas, pero lo que llama la atención es que, mediante unos indios con quienes entablaron amistad, tuvieron noticia de un cacique que tenía presos y cautivos a otros españoles. Cortés ya había escuchado ese rumor en Cuba, y los indios decían saber exactamente dónde estaban. Las aguas por esas direcciones eran muy turbias, así que mandó indios en una canoa con una carta y regalos para que los liberaran. Pero no muy confiado de que saliera bien, días después acordó de enviar 2 bergantines tengo 12 años y un batel con 40 españoles para rescatar a los otros españoles cautivos. Todo esto tomó aproximadamente 8 días, y como todos los que partieron simplemente no volvían, Hernán Cortés comenzó a dudar si realmente en algún momento llegaron y se perdieron españoles en ese territorio. Rumor esparcido en Cuba por el mismísimo Juan de Grijalva. Aún así dijo, ¿saben qué? Si se ha de perder todo, que se pierda, pero vámonos todos en busca de esos españoles naufragados. Cuando ya faltaban 20 hombres para subirse a los bergantines, hizo un mal tiempo y tuvieron que esperar un día más. Fue al mediodía de ese último día cuando llegó la canoa con los españoles rescatados. Y aquí entra en el juego Jerónimo de Aguilar, quien relató que, efectivamente, la carabela donde iba había naufragado hacía 8 años, en 1511. Y el resto de sobrevivientes murieron tanto en el hundimiento o a manos de los indios, y que solo quedaban él y Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero contaba ya con esposas e hijos en la tribu, por lo que decidió quedarse, ascendiendo incluso a jefe maya y luchó contra los españoles en la conquista de Yucatán. No, ¿rescatarme de qué, güey? Llevo 7 años viviendo aquí en México, aquí toman en martes y en miércoles van crudos a trabajar. Ya me aprendí los modismos, soy cajero en un Soriana, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero, güey? ¿Has probado el agua de guayaba? Ahí está, en España no hay agua de guayaba, está bien rica. A partir de entonces, Jerónimo de Aguilar se convirtió en el traductor maya-español de la Armada, siendo este la segunda pieza clave en la traducción del náhuatl al español, pues la famosa indígena esclava regalada a los españoles, Malitzin, traducía del náhuatl al maya y Jerónimo de Aguilar del maya al español, y viceversa para las contestaciones. Conforme avanzaba la armada, se encontraron con indios amistosos y belicosos, pero llegado a cierto punto, repararon en que el territorio era muy extenso y que las riquezas irían a parar en su gran mayoría únicamente a Diego Velázquez, así que los presentes decidieron fundar ahí un pueblo en todas las de la ley, para así expandir al reino, entregarles más riquezas al rey, una muestra de que le eran muy fieles, no como el codicioso y falaz Diego Velázquez, que el rey tuviera más mercedes y, muy inteligentemente de parte de Hernán Cortés,
para no tenerle que rendir cuentas a Diego Velázquez, sino directamente hablarlo todo con sus majestades. De este modo, fundaron la rica villa de la Veracruz, donde pusieron como capitán y justicia mayor a Hernán Cortés, actualmente conocida como Veracruz, víctima de memes costeños y acento chistoso. Los jarochos con tantito fresco ya se están congelando los huevos. Sí, nos estamos congelando los huevos, pero ahorita, cabrón, yo los veo, ya son un verguero de chilangos los que veo con toda la espalda llena de bronceador. A huevo. También insistieron en que no se le otorgara ningún título sobre esa tierra a Diego Velázquez, y que se le sea proveído el cargo de gobernador al bañado y con olor a frutitas de Cortés. Igual menciona que a 4 personas las cuales no estaban de acuerdo con enviarle las cosas al rey y defendieron enviárselas a Diego Velázquez fueron apresadas y justiciadas. Claramente la carta estuvo orquestada por Hernán Cortés, pero por cuestión de que era en nombre de la armada, fue puesto como remitente de la justicia y regimiento de la rica villa de la Veracruz para la reina doña Juana y el emperador Carlos V, su hijo. Como ya mencionado, fue escrita el 10 de julio de 1519 y entregada casi un año después, a principios de abril de 1520. Y nos quejamos cuando falla el wifi en los celulares. ¡Atención, perra madre! Esa ha sido la primera carta a inicios de la conquista que Hernán Cortés le escribió al rey de España. Tiene sus conspiraciones contra gobernadores, luchas, descubrimientos, conflictos de intereses, traiciones, naufragios, encubrimientos. Tiene todo, pues. ¿Qué más quieres? Tiene todo. ¿Quieres más? Tiene todo. Si quieres saber todos los detalles de la primera carta de relación de Hernán Cortés, pues no te conté detalles como cómo realizaban los sacrificios los indios, las costumbres, los paisajes y los detalles de cada encuentro con los nativos. Te dejo toda la primera carta completa en la descripción para que la leas ahí con calma, cafecingui, etc, etc. Y apenas estamos calentando, porque la alianza con los tlaxcaltecas, la llegada de Tenochtitlán, el encuentro con el emperador más grande de Mesoamérica, Moctezuma, su posterior muerte, la guerra, la noche triste y mucho más se encuentra en la segunda carta de relación, así que apenas se viene lo bueno. Pues si se peda, plebes, ya me voy, te encargo nomás, sin que te duermas.